Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Marta Guerra, un canal católico donde compartimos, donde aprendemos las verdades de nuestra iglesia y estamos en en nuestro seminario de Vida en el Espíritu. Vamos para la segunda charla del seminario, que es el pecado. Tenemos aquí al Pato Serpa que nos va a acompañar, nos está acompañando en este proceso para llevarnos ¿a qué? A celebrar un Pentecostés bien hermoso, bien ungido y sobre todo con un corazón bien dispuesto. Bienvenido, Alvarito, ¿cómo estás? Hola, mil bendiciones para cada uno de los que nos están sintonizando. Muy bien, Martica. Bendecido por el Señor. Bueno, vamos con una oración, por favor, Alvarito. Vale, Señor Jesús, te damos gracias por este momento, por este compartir. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que seamos liberados de todo aquello que nos ata al pecado, que no nos permite ser libres. Te presento a cada persona que nos está sintonizando, que nos está viendo, y a aquellas que nos van a ver, Señor. Hoy las colocamos delante de ti en este momento, en este instante. Te presento estos corazones, Señor. Te pedimos que seas tu Virgen María, Reina de la Evangelización, que ores e intercedas por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, como dijimos, vamos a hablar del pecado, pues a veces las personas dicen, uy, pero ¿para qué hablar del pecado? Pues claro, dice que el justo peca 7 veces al día, ¿no? ¿Qué será nosotros que no somos justos, ¿no? Hay una cita de apoyo la encontramos en la epístola de Santiago, capítulo 4, verso, a ver, ¿para qué? Vamos a tomarla desde el verso 4, que es un poquito fuerte, pero así está. Bueno. Adúlteros, ¿no sabéis que la enemistad con el mundo es enemistad? Perdón, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Claro, aquí hay que ver que el adulterio no es solamente, aquí no está hablando del adulterio de pareja, sino del adulterio espiritual. Cuando una persona le es infiel a Dios, pues está cometiendo adulterio espiritual, ¿no? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la escritura dice en vano? ¿Tiene deseos ardientes el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros? Más aún, nos concede una gracia mayor cuando dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Que los pecadores limpien sus manos y que purifiquen sus corazones los hombres irresolutos. Lamentar vuestra miseria, entristeceos y llorar. Que vuestra risa se cambie en llanto y que vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y él os ensalzará. Bueno, palabra de Dios. Alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Alvarito, ¿cómo ves esta lectura? Un poquito fuerte, ¿no? Sí, Pensando que bastante. cuando a uno Porque le tenemos dicen que... le dicen a un Perdona. adúltero, uno como que queda así, como que ¿no? Sí. Sí. Porque la amistad con este mundo es la enemistad con Dios. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En la teología moral, ¿sí?, se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno. Por esta expresión se denomina pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la desobediencia que hace el ser humano cuando nos alejamos de Dios y nos dejamos arrastrar puntualmente por las cosas del mundo, por aquello que nos parece tan agradable. Y en esta cultura que estamos viviendo de tanto relativismo, ¿sí? Mira que
nos están vendiendo. Todo es bueno y nada es malo. ¿Sí? Todos nos morimos y nos vamos para el cielo. Tú te arrepientes y no te tienes que confesar y a Dios te perdonó. O sea, nos consideramos como con tantos derechos hacia Dios que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos, pero se nos obligan nuestros deberes con Dios. Entonces, en ese ser y querer hacer, ¿sí? Se cae en el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿sí? Y al final nos estamos engañando nosotros mismos. El pecado es pecado. Y ya, por más que lo quieran disfrazar y todo lo que quieran montar y todo aquello, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, según el judeocristianismo, el pecado es la transgresión que hacemos voluntariamente cuando nos alejamos de Dios y el hombre se aleja de la voluntad de Dios porque busca sus propios placeres. Vuelvo y repito, esta cultura de este relativismo, todo es bueno, de este modernismo, que todo está permitido, nada es malo. Entonces, el apóstol ahí nos habla clarito, clarito. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a nosotros. Ah, pero nos encontramos con un problema, Marta. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros sí nos alejamos de Dios. Hoy en la tarde temprano vino una persona a visitarme y todo el asunto y estuvimos hablando. Me contaba que ha estado con mucha depresión y todo aquello. Y yo, bueno. Entonces, y está rezando el rosario todos los días. No tengo ganas. Yo, y está yendo a misa el domingo. No tengo ganas. Y está orando. No tengo ganas. ¿Y ¿Y cómo de qué es? tenía ganas? Sin ganas. De nada, de nada. Nada. ¿Sí? O sea, cae en la depresión, no busca de Dios. Tienes derecho a llorar, a sentirte triste, pero alejarte por completo de Dios y echarle las culpas a Dios por tus propias decisiones, por tus propios errores. Porque esa es la otra, ¿no? Le echamos la culpa a Dios de nuestras decisiones. Entonces, cuando se peca, todo muy sabroso, pero cuando toca pedir cacao, sí le echamos la culpa a Dios. Es que, ¿por qué Dios me permitió esta tentación? ¿Por qué Dios me puso esta prueba? ¿No sería que la buscamos nosotros mismos? ¿Qué crees tú, Marta? Pues sí, nosotros somos artífices de nuestros pecados y tenemos que asumir las consecuencias porque todo pecado tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, ni modo de si obramos mal, pues no vaya a haber consecuencias. O sea, toda acción tiene una consecuencia. Si realizamos buenas acciones, van a haber unas consecuencias buenas. Y de lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a recoger. Siempre yo les digo a las personas, mire, ¿qué será que me está pasando esto? Yo le digo, bueno, cuéntame un poquito de tu pasado. No, que esto, no, que lo otro. Lo que tú decías, ¿no? Y tú vas a misa, no, pues voy cuando me nace. Y me acuerdo mucho de un obispo que es de esta parroquia que él decía, le decía a Rafael Arango, me decía a mí, las iglesias se han vuelto salas de partos. Entonces, como digamos, ¿y cómo así? Es que la gente viene a misa cuando le nace. Entonces, pero cuando le nace, ¿qué? Entonces, te das cuenta que sí, lo que tú dices es relativismo, ¿no? Entonces, todo es relativo, ¿no? Entonces, todo depende, ¿no? Es que con Dios o estamos o no estamos. La ¿O no verdad es estamos? una, la verdad es Mira lo que una. dice el libro del Apocalipsis. Ojalá fueran fríos o calientes, pero como eres tibio, te vomito de mi presencia, te echo fuera. ¿Sí? Ujú. Mira lo que dice allá en el libro de Job 13:23. Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Job 13:23. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Salmo 25:7. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Salmo 25:8, Salmo 25:8. Y es cierto, Dios te quiere mostrar el camino, pero si la persona no quiere dejar el pecado, oye,
¿Y cuál es el pecado que tendrán algunas de las personas que nos están viendo? La pereza, la desesperanza, el rencor, la impureza, la lujuria, la codicia, el chisme, el miedo. ¿Cuáles y cuántos son esos pecados que no te permiten ser libre y te hacen o nos hacen renegar de Dios, Marta? ¿Cierto? Ujú. Y mira, Rafa, le escuché, a él fue la primera persona que le escuché esto. Él decía, Rafael Arancón, yo le digo, decía Rafa, el pecado es el no amor, Ese no, no porque lo digo. pues, es porque si tú amas, tú no vas a querer hacerle mal a la persona que amas. Entonces, Claro. si nosotros pecamos es porque no amamos a Dios. Sea lo que sea, cuando uno ama, quiere lo mejor y estar bien con esa persona, pues no le es infiel, trata de complacerlo lo que él le gusta, lo que él dice, pero cuando nosotros pecamos, pues definitivamente es como decirle a Dios, ya no te amo, voy a buscar el amor en otro lado. Eso es. Así es. Vamos Eso a es. buscar, dejamos de ver el agua limpia, como dice Jeremías, y nos vamos a beber en aguas agrietadas, en cisternas agrietadas, en aguas Ujú. contaminadas, ¿no? Quisiera que leyéramos un momentito lo que estábamos aquí leyendo en Santiago, que dice, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esto se lo aprendí yo, uno cada día va aprendiendo de todo un poco. Yo tengo un grupo con Costa Rica y una vez hablando hace como unos 2 meses, una persona comentó de que el director espiritual, el que la confiesa a ella, le dijo, mira, el primer pecado que todos deben de confesar y que tú tienes que confesar es el del orgullo y de la soberbia. Y ella se quedó Sí. así, ¿sí? Y entonces ella le dijo, ¿pero por qué, padre? Dice, porque todos hay soberbia y orgullo. Y nos pusimos a meditar ese día en el grupo y he ido profundizando ese pecado y la verdad es que este pecado siempre va pegado a otro. Entonces, ¿por Claro. qué una persona dice mentiras? Por no quedar mal. ¿Eso qué es? Orgullo. ¿Sí? Orgullo. ¿Por qué una persona es lujuriosa y todo? Porque una persona que es lujuriosa, ¿qué va acompañado? De orgullo. Es que yo puedo hacerlo, porque sí, yo puedo, como decimos aquí, echarme una canita al aire. ¿Quién dijo que eso era pecado? Es que según mi manera de ver, eso no es pecado. O sea, nosotros tenemos un código. ¿Eso qué significa? Orgullo. O sea, si tú te das cuenta, Alvarito, todos tenemos el orgullo y la soberbia ahí. Yo Ujú. diría que el 99.9 de personas del mundo tenemos ese pecado y hay que reconocerlo. ¿Y cuando Dios empieza a actuar? Cuando tú reconoces tu pecado, ¿sí? Claro. Eso dice un salmo, ¿no? En la culpa me concibió mi madre, ¿no? ¿Por qué? Porque somos Salmo pecadores. 51. Exacto. Entonces, todos somos pecadores y todos somos, sí, todos somos pecadores, que tenemos que luchar, claro, que tenemos que alejarnos del pecado también, pero tenemos que recurrir a Dios. Y si nosotros nos soltamos de Dios, pues nos vamos a ahogar y nos vamos a ahogar en nuestro propio pecado, ¿no? Por eso también dice acá, dice así, que los pecadores limpien sus manos, miren, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, que los pecadores limpien sus manos, que purifiquen sus corazones los hombres irresolutos, lamentar vuestra miseria, entristeceos y llorar, que vuestra risa se convierta en llanto, pero aquí hay gente que dice, no, mire, yo hice tal cosa y a mí nadie se dio cuenta. Claro, posiblemente puede ser Ujú. que una picardía, una maldad de un robo, de una extorsión, que nadie se dé cuenta. Aquí en la tierra, pero Dios sí lo ve todo. Dios lo ve. Me acuerdo de una historia que nos contó Rafael Arango una vez, no sé si tú lo escuchaste. Por allá en un pueblo muy famoso había una persona que tenía mucha plata, pero que no era tan buena, ¿no? No digo aquí nombres ni nada, pues, ¿no? Y en ese Sí. pueblo todo el mundo le rendía pleitesía y él este personaje, construía, daba plata para la escuela, que para todo daba plata y la gente lo quería muchísimo, porque era don fulanito de tal.
pero el único que le echaba palo era el sacerdote, el párroco, y un día lo mandó llamar. Entonces decían que cuando él mandaba llamar a alguien, pues era para, ¿no? Entonces el padre decía, no, pues será que hasta aquí llegué. Entonces le dijo, padre, yo le quiero dar una ayuda para su iglesia. Claro, él compraba a las personas dando dinero. Mm. Entonces él le dijo, pues yo no, qué pena, pero yo no recibo estos dineros porque son dineros manchados. Pero padre, le digo, no, qué pena, yo no soy de esas, solamente tengo un señorial, tengo que servir. Entonces este padrecito se le ocurrió y una frase muy interesante y la puso en una montaña a la entrada del pueblo, mandó pelar la parte de arriba de la montaña y escribió, Dios ve, ¿no? Y eso, Wow. claro, todo el mundo tenía que ver con esa leyenda, pero es que Dios nos ve. Así nos metamos en el peor en el rincón más oscuro, allá no va a haber Dios. De Dios nadie se escapa. Entonces, así que cuando llegó el pecado al mundo, pues vemos en Génesis 3 cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Por un hombre entró el pecado al mundo. Pero por un hombre vino la redención del mundo, que es Jesús. ¿A qué Ujú. viene Jesús? Jesús viene a redimirnos del pecado. Entonces, Dios se hizo hombre ¿para qué? Porque Jesús también fue tentado. Si nosotros miramos a Jesús en las tentaciones y Jesús, el demonio lo tentó con todo tipo de pecados, ¿no? Pero sobre todo con el pecado que con él cayó, ¿no? La soberbia y el orgullo, ¿no? Sí, Ofrecerle a Jesús poder, poder el tener y el poder, ¿no? O sea, sí, Jesús fue tentado con las tres más grandes tentaciones, ¿no? Que todos pasamos por allí, ¿no? La tentación sí, del hambre, ¿cierto? De la necesidad, ¿no? La tentación sí, del tener dinero y del tener el poder, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero pero quiere tener poder. Hay gente que tiene mucho poder y quiere tener dinero, o lo quiere tener todo, ¿no? Entonces, sí. si Jesús vence las tentaciones, ¿cierto? Las venció, después de haber ayunado 40 días, pudo vencer las tentaciones. ¿Para qué? Para que nosotros también a través de ese ejemplo podamos vencer las tentaciones. Pero hoy en día las personas dicen, no, pues yo no, definitivamente hay que seguir, ¿no? Yo no puedo ir en contra la corriente, porque tenemos que ir en contra de la corriente y estar con el Señor de la mano. Aquí en Santiago, más adelante nos dice en Santiago 5, verso 16, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orar los unos por los otros para que seáis curados. Pero iba a leer desde el 15, que dice así, la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Claro, cuando una persona se arrepiente. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados, orar los unos por los otros para que seáis curados. Entonces, aquí la importancia de la confesión, confesar el pecado. Pero no es confesarlo con el techo. Señor, yo me arrepiento. No, tiene que ir ante un sacerdote. Y en ese acto de humildad, porque es humildad, Alvarito, mire, la confesión es un acto de humildad, porque no es fácil ir a confesarse. Pero de eso se trata, de que me cueste trabajo ir a decir yo he pecado. Cuando uno se arrodilla, ahí hay humildad, ahí hay una persona arrepentida que está humillándose ante quién, ante otro hombre, pero no es el hombre como tal, porque está Jesús ahí en el sacerdote, ¿no? Bueno, miremos del eunuco que ya hemos visto, ¿sí? Vamos, todo este seminario va muy de la mano de este pasaje de Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 8, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es 8? Sí, Sí. versículo 8, ajá. De dónde venía? En la Biblia siempre que se hable del bajar, del alejarse, dice, el eunuco bajaba, o sea, se estaba alejando, ¿no? Bajaba, se estaba alejando de Dios. ¿Por dónde estaba caminando? Por una tierra muy peligrosa que era el desierto. ¿Y qué uno encuentra en el desierto? Hay diferentes tipos de desierto.
hay un desierto físico, como el desierto del Sahara. Sí, eso es un desierto físico. Hay unos desiertos cuando el Señor permite, la prueba nos lleva a un desierto. Pero hay desiertos que son ocasionados por el pecado. Cuando una persona Ujú. peca, prácticamente entra en un terreno de desierto y Sí, queda expuesto a todo lo que hay allí en el desierto, al frío, al calor, a las fieras salvajes, a los reptiles venenosos. ¿Por qué? Porque se sale de la protección de Dios y entra en un terreno donde tiene predominio el mal y el demonio, allí en ese ujú. desierto, porque es la misma persona que entra en ese terreno y es un terreno peligroso. Aparentemente a algunos les va bien en ese terreno, pero ¿por cuánto tiempo? Alvarito, ¿por cuánto tiempo? Si una ¿Por persona cuánto está... tiempo puede durar eso? Y muchas veces escuchamos esta frase, ¿no, Marta? ¿Sí? Porque si yo voy a misa, yo rezo, yo oro, yo busco de Dios y no me meto con nadie, nada, Dios no me bendice, no me gano una lotería, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades. Y aquel que no va a misa, ni reza, ni ora, ni hace nada de esto, mire cómo está en la buena y está tan bien, ¿no? Entonces, eso se llama envidia. Básicamente es eso. ¿Sí? Envidia y hay algo más. En estos días leí algo, no oí una predicación de un padrecito que decía, ¿por qué a las personas que no están con Dios les va bien? Claro, es que Sí. el enemigo les da, pero el costo después es terrible, Claro, es porque el terrible. diablo no da nada gratis, él pasa Él no factura y da nada cobra. gratis y los tiene ahí bajo sus alas. ¿Sí? ¿A ti no te ha pasado? Ya a mí me ha pasado varias personas que vivían en unión libre, ¿no? Y se casan y empieza a irles, según ellos, mal, que porque se casaron. ¿Qué pasa allí, Sí. Alvarito? Ujú. ¿Qué Entonces, pasa allí? se casaron y empezaron los problemas y empezaron las dificultades y más problemas y más dificultades y más problemas y más dificultades. ¿Por qué cuando estábamos en unión libre no nos pasaban tantas dificultades y cuando estábamos sin casarnos, sin ir a misa ni nada, no estaba bien? Perdón la palabra si soy escueto en mi expresión, pero los tenía el diablo cogido y no se metía con ellos. ¿Sí? ¿Has Les decidido daba seguir todo. al Señor? Él les daba Pero todo. Los le tenía estaba contentos porque no le ¿Has interesaba. decidido seguir al Señor? Prepárate para la prueba. Usted que no está Ujú. viendo, hágase esta pregunta. ¿Dónde estoy hoy y hacia dónde voy? ¿Estoy todavía en el hombre viejo, en mi pecado? ¿O quiero salir de lo que estoy? ¿Por qué no prospero laboralmente? ¿Por qué no prospero económicamente? ¿Por qué no es próspera mi familia? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? No, ¿qué pasa si la cambiamos? ¿Para qué Dios está permitiendo esto? Porque te está llamando. ¿Para qué el Señor está permitiendo todo esto? Porque te ama. ¿Para qué el Señor está permitiendo toda esta circunstancia? Porque tiene planes grandes para ti, ¿sí? No nos dice allá el libro de Jeremías, clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú desconoces, pero es que no le clamamos a Dios, sino le reclamamos a Dios. Le reclamamos a Dios. He ahí el detalle. Sí, y mira que me haces acordar de los israelitas, ¿no? Cuando salieron de Egipto, ¿qué era lo que reclamaban? Sí, Ellos estaban en la esclavitud y no se daban cuenta, pues sí renegaban, pero pensaban que eso era lo normal, ¿no? Dios los libera de su esclavitud. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer Dios para que ellos no se regresen? Ponerles el mar rojo detrás. Porque claro. si no, ellos se hubieran regresado. ¿Por qué no desertaron ellos, algunos? Porque no, sabían que si se iban solos se iban a perder, pero tenían que seguir ahí. ¿Pero qué le reclamaban a Moisés? Ay, en Egipto, cómo comíamos de rico, que las cebollas, que las papas, que la carne, pero no se acordaban que no tenían libertad. Ajá. Porque eran Y lo que... prisioneros todavía en su corazón de su pasado, de su pecado. Ajá, Mira que el Señor les dice, no imiten a esos pueblos cuando vayan allá. No los ajá, imiten, no sigan la costumbre. Mira lo que ajá. pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Mm?
Ajá. Dice que para Dios fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón de los israelitas. ¿Por qué? Ahora Porque es que tenemos que hacer la pregunta, el ¿cuántos de pecado, estos corazones que nos están viendo tienen a Egipto todavía en su corazón, añorando el pasado? ajá, sí, y yo tuve un caso de una persona que dejó al amante y me decía, no, yo no puedo, yo sé que me toca vivir con mi esposa, pero yo no puedo olvidarla. Y yo le decía, es que no es que no puedas olvidar, es que el pecado está ahí, ¿sí? Y si tú no Claro. arrancas ese pecado, no vas a ser feliz. Dios quiere que arranquemos y que limpiemos el corazón. Vamos a mirar Romanos 12, del 1 al 20. Romanos Os 12. exhorto, sí, 12, del 1 al 20, dice así, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a dejar el pecado es ofrecernos esa violencia, ¿no? Dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Quién es el violento? Aquel que se hace violencia, aquel que dice, yo por amor a Dios no voy a hacer esto, por amor a Dios no voy a cometer tal pecado, ¿no? Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, antes bien, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, transformar la mente, porque es que podemos, lo que decíamos, ¿no? El pecado, podemos haber dicho, no, sí, yo ya no voy a hacer tal cosa, pero en la mente podemos estar todavía pecando, ¿no? Nos estamos imaginando tal o cual cosa que se hizo y se vuelve a pecar otra vez con el pensamiento, ¿no? Mediante la ¿Sí? renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la ¿Cuál es voluntad la de voluntad Dios, de Dios? lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, Ujú. esto es como un puntico que debemos de tener en cuenta. Si yo voy a hacer tal cosa, ¿esto le agrada a Dios? Esto está de acuerdo con el plan de Dios. Esto es bueno, esto es perfecto. En virtud de la misión que me ha sido confiada, debo deciros que no os valoréis más de lo que lo conviene. Tened más bien una sobria autoestima según la medida de la fe. O sea, aquí ya viene lo que es el orgullo, ¿no? Aquella persona que vive sintiéndose orgullosa, ¿no? Según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada cual, pues así como nuestro cuerpo, aunque es uno, posee muchos miembros, pero no todos desempeñan la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Los unos somos miembros para los otros, pero tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha concedido, si es don de profecía, ejerciéndolo en la medida de vuestra fe, si es el ministerio, sirviendo en el ministerio, si es la enseñanza, enseñando, si es la exhortación, exhortando, el que da, que dé con sencillez, el que preside, que sea solícito, el que ejerce la misericordia, que lo haga con jovialidad. Que vuestra caridad no sea fingida, o sea, que el amor no sea fingido. Detestad el mal y adheridos al bien. ¿Qué nos está diciendo aquí San Pablo? Que el mal hay que detestarlo, ¿sí? Y tenemos que ir por el Dios ama el camino. pecado, pero aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Amaos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno al otro. Diligentes para evitar la negligencia, servir al Señor con espíritu fervoroso, alegrados de la esperanza que compartís, no cejéis ante las tribulaciones y sed perseverantes en la oración. Compartir las necesidades con los santos y practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorar con los que lloran, tener un mismo sentir los unos para con los otros,
No seáis altaneros, inclinaos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra sabiduría, no devolváis a nadie mal por mal, procurar el bien a todos los hombres, siempre que sea posible y en cuanto de vosotros dependa, vivid en paz los unos con los otros. No os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos, dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré a cada cual el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonáis ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. ¿Cómo te parece? Bendecido por el Señor. La única manera de derrotar usted al pecado, derrotar nosotros al pecado, es con el bien, ¿sí? Pero comienza a hacer el bien a tu corazón. Busque de Dios. Cuando sienta usted que le faltan las fuerzas para caer en tentación, que está al punto, póngase de rodillas y pídele a Dios que le dé la fuerza de alejarse de esa situación, de aquello que no le permite hacer usted libre. Dice ahí el Salmo 51, piedad de mí, Señor, en tu bondad. Por tu gran compasión borra mi culpa, perdona mi pecado. Lo que es malo ante tus ojos yo lo hice y contra ti yo pequé. ¿Qué pasa si usted le empieza a decir, Señor, no me dejes caer en la tentación? Aleja de mí esa circunstancia, esa persona, esos amiguis que me pueden ofrecer la oportunidad para resbalar y caer. Porque amigos hay en las dificultades, eso hay que verlo. Amigos en los buenos momentos, eso hay que verlo. Pero para ayudarte de verdad, que conozcas de Dios muy poco y hoy en día más, ¿cierto, Marta? Sí. Mira, yo estaba pensando eso que tú estás diciendo. Amigos hay muchos, pero ¿qué tan amigos son? Si el verdadero amigo es aquel que te lleva por el camino del bien. El mal amigo siempre te va a querer seducir, te va a llevar, siempre te va a decir, no sea bobo, no se deje, haga usted lo mismo. Esos son malos amigos, de ahí que tenemos que aprender a tener muy buenos amigos y saber discernir el que te da un buen consejo, el que te da ejemplo con su vida, no solamente que te diga esto, no, hay que mirarla, hay que aprender a discernir. Y esto también lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener un oído muy atento, una conexión de espíritus con el Espíritu Santo muy, muy fuerte. Pero estaba mirando aquí que esa lectura que acabamos de leer, de recuerdo, es Romanos 12, del 1 en adelante hasta el 20. Si nosotros pudiésemos, ojalá que ustedes y yo la volvamos a leer, un ratico que nos quede repasar todo lo que dice, porque es un manual, esto es un manual, que si nosotros pudiéramos vivir este manual, como dice acá en Romano, como dice San Pablo, y como finaliza, ¿no? No te dejes vencer por el mal, vence al mal con el bien. Y esta que dice, que también me llama mucho la atención, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, Si dale de tiene, beber. ¿Sí? imagínate. Entonces, Mira este ¿por qué? Romanos capítulo 3, verso 23. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y está falta de la gloria de Dios, pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y eso es obra de la fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado, perdonando los pecados del pasado. Pero ahí es donde entra, tú tienes que reparar por esos pecados cometidos. Es que ya yo me arrepentí, ay, ya Dios me perdonó, ay, listo, ya yo me voy para el cielo porque hoy me confesé. Sí, una persona me decía en días pasados, ay, don Álvaro, salí de la iglesia y estoy santico, porque mejor dicho, me confesé, hice el ayuno, hice oración, hice aquello, ¿sí? Y ofrecí también lo del año de gracia, lo del jubileo,
Si fuera solo por eso, imagínense cuánto nos falta a cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada día Sí. más y más. Que esto es un Pues combate Alvarito, uno le diario. pone a pensar en todo esto y que las personas te dicen que yo ya estoy santo, ¿no? O como decía Rafael, también yo siempre me acuerdo de él, ya tenía muchos apuntes, dice, "A cualquiera que se muere ya lo hacen santo. Y el problema Sí, para que se murió es que ya lo mandaron para el cielo, que decía una señora, porque cuando muere un cantante dice, allá fulanito está en el cielo cantándole a Dios y estarán reunidos con nosotros cantantes. O sea, si te sí, fuera tan fácil ir al cielo, porque al cielo hay claro. que lucharlo, al cielo hay que lucharlo, ¿no? Pero siempre hay que apuntarle al cielo para caer al purgatorio. Nunca tenemos que apuntarle al purgatorio porque no sea que caigamos más abajo. Y el Más abajo. purgatorio existe, el cielo existe y el infierno también existe, ¿no? Entonces, Aunque pues hoy lo en día muchos mejor, prelados en la iglesia digan todo lo contrario, ¿no? Lamentablemente. exactamente. Y mire, estaba leyendo acá, pues no la leo completa, pero dice en Romanos 3, dice, todos somos pecadores. Y la verdad que sí, sí, todos somos pecadores. Eh, del verso 9 al verso 18. Entonces, todos Ujú. pecamos. Entonces, si todos pecamos, pues tenemos que buscar la confesión y pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar la verdad, siempre la verdad. La verdad nos hará libres, ¿no? Esa es una cita bíblica y es la cita bíblica predilecta de mi mamá. A todo el mundo que va le dice, acuérdense, la verdad los hará libres, ¿sí? Porque es que si nosotros andamos con la verdad, pues reconocemos que somos pecadores y no nos vamos a ver tan santos, ¿no? Es que yo soy tan bueno porque es que yo voy a misa, yo hago rosario, sí, es bueno ir a misa, hacer el rosario, pero tenemos que cumplir los mandamientos. Y qué bueno que Sí, pues le echemos una revisadita a los mandamientos, ¿no? ¿Qué tanto estamos cumpliendo los mandamientos de Dios? Sobre todo el de amar a Dios, ¿no? Porque si nosotros amamos a Dios con todo el corazón, como decíamos en el programa pasado, en la charla pasada, es que el que ama a Dios no peca. ujú, Si nosotros amamos de verdad a Dios, no vamos a pecar. Si nosotros amamos a Dios, no le vamos a ser infieles. Si amamos a Dios, vamos a decir la verdad. Si amamos a Dios, vamos a ver en el hermano el rostro de Dios. O sea, si nosotros amamos a Dios, vamos a cumplir todos los mandamientos. De ahí que Jesús dice que le dicen a Jesús que haga un resumen de los mandamientos y que él que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser ya por ejemplo, como a ti mismo. Ahí está resumido todos los otros mandamientos. Entonces, el que ama no adultera, el que ama no peca, el que ama no miente, el que ama no roba. O sea, si nosotros amamos, si tú y yo amamos a Dios, Alvarito, con todo nuestro corazón, verdaderamente, va a ser mejor toda nuestra vida, ¿no? claro. Bueno, entonces, esto que nos sirva de reflexión, pues ya tú tenías unas citicas para darte tarea, y ya Sí, le, mira, tengo, ajá. tengo acá, eso me fue, perdóname. Pero bueno, yo le recuerdo la de Romanos, importante que la lea, Ujú. Romanos 12, 1 al 20, 1 al 20. Y si se pueden aprender este versículo que a mí me lo enseñaron cuando yo hice mi seminario de Divina del Espíritu, ¿no? Con lo que terminé leyendo lo de Romanos, dice que no nos dejemos vencer por el mal, que venzamos al mal con el bien. Es importante. Hay que vencer al mal con el bien. Siempre hacernos violencia. Señor, esto lo hago por amor a ti, Señor. Y no voy a hacer esto. Y no lo voy a hacer porque te amo, Señor. Eso es vencer al mal con el bien. Bueno, ¿y cuáles son tus citas para tarea? Estoy acá con Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El que peca demuestra ser un rebelde. Todos pecaron en rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados y que él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con rectitud es justo como el que es justo. Voy al verso 8. En cambio, quien peca
En cambio, quien peca son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. ¿Sí? El diablo es pecador desde el principio por su rebeldía. Y hay corazones rebeldes. Entonces le dejamos esa tareita, Marta, ese texto para que las personas lo revisen. Y lo que leías tú Eso, también del libro de Romanos. Romanos, sí, Romanos 1, perdón, Romanos 12, Romanos 2. del 1 al 20. Romanos 12, del 1 al 20. Invitemos a todas las personas para el seminario, Marta, del Así, próximo mes de junio. bueno, el seminario que vamos a tener el 6 de junio es un seminario donde vamos a concluir pues ya estas charlas y se hace oración por todos, nos va a acompañar el Padre César Rosso, se pone manos, se pide la presencia del Espíritu Santo y es algo bien hermoso, bien lindo. Esto lo vamos a hacer en la carrera 22, 6939 en horario de 8:30 a 4 de la tarde. También nos va a acompañar Jesús Jiménez con su bella voz, él es una persona muy ungida. El Señor lo tocó ese corazón y esa voz, y la verdad que a través de su música también hay mucha sanación interior y liberación. Bueno, Alvarito, terminemos con una oración. Pidámosle al Señor también por todos nuestros hermanos, por aquellos que están en otras, sé que hay muchas personas que no están aquí en Colombia, que están en otros países, pero todos unidos en oración. Pidámosle al Señor mucho, mucho Espíritu Santo, día y noche ven Espíritu Santo, que nuestra primera oración y nuestra última oración sea pedir al Espíritu Santo. Y les recuerdo, el Espíritu Santo nos arguye de pecado. Él nos muestra el pecado y Él nos lleva a Jesús para que nosotros tomemos un nuevo rumbo de la mano de Jesús y de María. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, por este momento, por todo lo que has hecho, Señor, y estás haciendo por cada uno de nosotros. Gracias por este día que nos has dado, por todas las bendiciones que nos regalas, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo para orar. Te presentamos la vida e historia de cada persona que nos está sintonizando, Señor. Pedimos en este momento que vengas y pases tu mano poderosa, liberándole, Señor, de todo aquello que les ata al pasado y no les permite ser libre. En el nombre bendito de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, bendiciones para todos. Por favor, ayúdenos a compartir este seminario. Denos un like, que nos sirve y nos motiva a seguir. Cualquier pregunta, nosotros estamos mirando los comentarios y ahí contestaremos. Bendiciones. Mil bendiciones para todos.